La noche que vivió David Morrell Jr. en Manchester terminó convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos y sorprendentes de toda su trayectoria profesional. Lo que debía ser una presentación para reafirmar su posición entre los peleadores más peligrosos de las 175 libras, terminó transformándose en una derrota devastadora que dejó al mundo del boxeo completamente impactado. El cubano, que durante años fue visto como una de las mayores joyas del boxeo moderno, salió del ring derrotado por nocaut ante Zach Chelli en una pelea que cambió por completo la conversación alrededor de su futuro. Lo más fuerte de todo no fue solamente la derrota, tampoco el hecho de haber perdido su condición de favorito absoluto. Lo que realmente dejó una marca profunda fue la manera en que ocurrió todo. Morrell cayó de una forma que nadie imaginaba, quedando inconsciente durante algunos segundos después de recibir los golpes definitivos. Esa imagen recorrió rápidamente las redes sociales y provocó una enorme preocupación entre fanáticos y especialistas, especialmente porque nunca antes se había visto al cubano tan vulnerable sobre un ring. Antes del combate, la mayoría esperaba un dominio claro de Morrell. Muchos pensaban que utilizaría esa pelea como una plataforma para relanzarse dentro de una división llena de nombres importantes. Había confianza en su pegada, en su agresividad y en ese estilo explosivo que tantas veces lo convirtió en uno de los boxeadores más emocionantes de observar. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta. Zach Chelli salió decidido a desafiar toda lógica y poco a poco comenzó a imponer una presión que terminó destruyendo emocionalmente al cubano durante la pelea. La derrota fue especialmente dura porque Morrell no era visto como un peleador cualquiera. Durante mucho tiempo se habló de él como una futura estrella mundial, un boxeador con todas las herramientas necesarias para dominar el deporte. Su talento parecía especial, tenía velocidad, potencia y una agresividad que lo hacía diferente. En las 168 libras lucía dominante, casi intocable, y daba la impresión de estar destinado a conquistar campeonatos importantes. Precisamente por eso, este resultado terminó generando tanto impacto. Perder ya es complicado para cualquier boxeador, pero caer noqueado cuando llegabas como amplio favorito cambia completamente la percepción pública. De inmediato comenzaron las preguntas incómodas. Muchos empezaron a cuestionar si Morrell podrá recuperarse mentalmente después de un golpe tan duro. Otros se preguntan si la confianza ya no volverá a ser la misma o si la subida a las 175 libras terminó afectándolo más de lo esperado. Y es que existe algo que ahora preocupa seriamente alrededor de su carrera. Desde que cambió de división, las cosas parecen haberse complicado demasiado. En las 168 libras se veía rápido, fuerte y físicamente dominante. Parecía un monstruo dentro del ring, pero desde el salto a las 175, esa sensación desapareció poco a poco. Actualmente acumula una victoria y 2 derrotas en esta nueva categoría y ni siquiera el triunfo logró convencer completamente a los fanáticos. La pelea contra Imán Kataev dejó muchas dudas y ya desde entonces algunas personas empezaban a notar señales preocupantes. Eso hace pensar que el problema quizá va mucho más allá de una simple mala noche contra Zach Chelli. Tal vez existe una dificultad real para adaptarse al nuevo peso y a rivales físicamente más fuertes. En el boxeo, pequeños cambios pueden alterar completamente el rendimiento de un peleador. Perder velocidad, explosividad o capacidad de imponer respeto puede modificar toda la dinámica dentro del ring. Y justamente eso es lo que muchos sienten que está ocurriendo con Morrell. Después del knockout, el silencio del cubano llamó muchísimo la atención. Pasaron varios días sin declaraciones y eso aumentó todavía más la incertidumbre. Finalmente decidió hablar y el mensaje que publicó tuvo un enorme impacto emocional. No apareció arrogante ni buscando excusas. Al contrario, se mostró golpeado anímicamente, consciente de la gravedad de lo ocurrido y dispuesto a admitir que no cumplió las expectativas. Pidió disculpas a quienes confiaban en él y dejó una frase que rápidamente dividió opiniones. Aseguró que esto no significa el final de su carrera. Esa declaración refleja perfectamente el momento que atraviesa. Más que un mensaje para los fanáticos, parecía un intento de convencerse también a sí mismo de que todavía puede levantarse después de tocar fondo. El boxeo tiene una crueldad especial cuando se trata de derrotas. En otros deportes, los errores pueden diluirse dentro del rendimiento colectivo, pero en un cuadrilátero no existe dónde esconderse. Cuando un peleador cae noqueado, el mundo entero lo presencia. Esa presión psicológica es brutal y muchos boxeadores jamás logran recuperarse completamente después de una experiencia así. Por eso las palabras de Morrell tuvieron tanto peso.
Demostraron vulnerabilidad, algo poco común en un ambiente donde la fortaleza mental suele ocultarse detrás de discursos agresivos. Él entendió perfectamente que la percepción pública cambió radicalmente tras la pelea, pero aún así decidió mostrarse firme y asegurar que todavía tiene ganas de seguir luchando. La gran incógnita ahora es si realmente podrá reconstruirse, porque el talento sigue ahí, nadie lo discute. Sigue teniendo potencia, agresividad y condiciones físicas impresionantes. El problema es que después de un knockout tan fuerte, la batalla más complicada ocurre dentro de la mente. Aparece el miedo a volver a ser golpeado, el temor a quedar vulnerable nuevamente y la duda constante sobre si el cuerpo responderá igual. Muchos especialistas creen que el próximo movimiento de su carrera será decisivo. Necesita regresar en el momento correcto, sin apresurarse, y probablemente también replantearse seriamente si las 175 libras son realmente la mejor categoría para él. Hay quienes piensan que abandonar las 168 fue el error más importante de toda su trayectoria. Ahí parecía sentirse cómodo, dominante y físicamente superior. En cambio, en la nueva división, da la impresión de haber perdido parte de lo que lo hacía especial. Mientras tanto, Zach Chelli pasó de ser un hombre relativamente desconocido para gran parte del público internacional a convertirse en el hombre que noqueó a una de las grandes promesas del boxeo cubano. Esa es precisamente la brutalidad de este deporte. Un solo combate puede cambiar carreras completas. Un golpe puede destruir años de construcción mediática y transformar totalmente la narrativa alrededor de un peleador. Aún así, todavía parece demasiado temprano para descartar definitivamente a Morrell. La historia del boxeo está llena de resurrecciones increíbles. Muchos campeones atravesaron derrotas devastadoras antes de reconstruirse y regresar más fuertes mentalmente. La diferencia está en cómo cada peleador responde cuando toca fondo. Ahora mismo, David Morrell Jr. enfrenta el momento más difícil de su carrera. Ya no es solamente el prospecto invicto del que todos hablaban como futura superestrella. Ahora es un boxeador obligado a demostrar carácter, capacidad de recuperación y fortaleza emocional. El próximo capítulo dependerá mucho menos de sus condiciones físicas y muchísimo más de su mente, porque al final, el verdadero desafío comienza después de las derrotas. Ahí es donde se descubre quién puede levantarse y quién termina perdiéndose para siempre. Morrell todavía insiste en que esto no es el final, y quizás precisamente en ese mensaje, lleno de dolor y esperanza al mismo tiempo, empieza realmente la prueba más importante de toda su vida deportiva. Ahora mismo el futuro de David Morrell Jr. está rodeado de incertidumbre, pero también de una enorme expectativa. Muchos fanáticos todavía creen que el cubano tiene las herramientas necesarias para regresar más fuerte, mientras otros sienten que el impacto de este knockout podría marcar un antes y un después definitivo en su carrera. Lo cierto es que el boxeo tiene una capacidad única para cambiar destinos en cuestión de segundos, y eso fue exactamente lo que ocurrió en Manchester. Un peleador que hace poco era visto como una amenaza para cualquiera en la división, ahora enfrenta dudas, críticas y cuestionamientos sobre su verdadero nivel en las 175 libras. Sin embargo, también existe otra realidad. Las grandes historias del boxeo muchas veces nacen después de las caídas más dolorosas. Morrell todavía tiene juventud, experiencia y talento suficiente para reinventarse, pero necesitará paciencia y decisiones inteligentes. Su próximo combate será observado con enorme atención porque servirá para descubrir si aún conserva la confianza y la agresividad que lo hicieron tan peligroso. El camino será complicado, pero el cubano dejó claro algo muy importante con su mensaje. Todavía no piensa rendirse y sigue convencido de que puede volver a levantarse.